capítulo 3. Josué capítulo 3, versículo 14 hasta el 16. Luego estaremos en el capítulo 4 de Josué, versículos 5, 6, 7 y luego el 14, 17 y 18. En pocas palabras, la enseñanza está en el final del capítulo 3 y casi todo el capítulo 4. ¿Todo lo tienen? Josué. Están los primeros libros después del Pentateuco, por ahí ya viene Josué. Es en el Antiguo Testamento. Josué capítulo 3, versículo 14. Lo leemos para honra del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Capítulo 4, versículo 5, por favor. Pero Dios fue pasar delante de Jehová vuestro Dios, y cada uno de vosotros con piedra sobre su hombro. Para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Yo leo el 14 y usted va a leer el 17. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a decirle, Señor, te damos gracias una vez más, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo tan especial que tú nos concedes, que tú nos regalas, Señor. El poder estar en tu casa, Señor, primeramente para alabar y bendecir tu nombre, y también para ser instruidos, Señor, en tu palabra, y que tu palabra, Señor, produzca esos frutos necesarios, Señor, en nuestra vida. Queremos crecer, queremos trabajar, queremos ser de bendición, Señor, conforme al propósito de nuestro llamamiento santo, Señor. Te damos gracias. En el nombre poderoso de Jesús, añade bendición, Señor, a esta palabra. Te doy gracias. Amén y amén. Puede sentarse. Gloria a Dios. La semana pasada iniciamos una nueva serie de enseñanzas relacionadas al libro de Josué, y mencionamos que Dios cambia la estrategia de cómo trabajar con su pueblo. El pueblo estaba en una esclavitud. Acuérdese, vamos a hacer un medio análisis acerca de lo que está sucediendo ahora en el pueblo de Dios.
Primeramente, el pueblo se encontraba en Egipto. Eran cautivos. Dios los saca con mano poderosa, los lleva a un desierto, donde en el desierto ellos están por 40 años, donde Dios les provee todas las cosas, donde ellos son guiados por una nube, donde Dios les manda el alimento, y parecía ser que ellos lo único que tenían que hacer era escuchar a Moisés según las instrucciones que Dios le daba a Moisés, y ellos recibían y actuaban. Mas sin embargo, ellos se caracterizaron por incrédulos, por desobedientes, por duros de cerviz, y obviamente todo eso trajo un sinnúmero de consecuencias, tanto al pueblo como para el líder, siendo Moisés el líder. Acuérdese que la semana pasada hablamos que una de las cosas que más resaltan en la Biblia es que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Cuando aquel mandato de hablarle a la peña era una simbolización de fe. Era una simbolización de creerle a Dios, de que tan solamente con hablarle a la peña iba a brotar de esas aguas para poder saciar la sed de los necesitados. Mas sin embargo, en un momento de situaciones difíciles en la vida de Moisés, dice que Moisés le pegó 2 veces a la peña, y eso impidió que él pudiera llegar a la tierra prometida. Ahora bien, 40 años en los donde el pueblo solamente se levantaba a recibir el maná del cielo. Lo agarraban, tenían comida segura. Ellos no tenían que preocuparse, hermano, de la comida. ¿Qué seguridad esa más tremenda de que no me preocupo de ir a trabajar porque me llega mi cheque todas las semanas al buzón? No necesito trabajar, está seguro. Obviamente vemos que Dios cambia la estrategia. Ahora con Josué ya el maná no iba a caer. Ya la comida había que trabajar por ella. Ya venía el momento de la conquista. Aquí es otro periodo. Fíjese que hay cristianos, hermano, que se han quedado en el desierto esperando que las cosas le caigan del cielo, con actitudes, hermano, arrogantes a la voluntad de Dios. Mas sin embargo, Dios los tiene que empujar a un nivel diferente. Dios siempre nos va a sacar, hermano, de donde nosotros nos hemos acomodado. Parecía que ellos ya se habían acomodado en esa rutina, hermano, de los 40 años, de estar dando vueltas por los mismos lugares. Ellos ya se conocían todo ese territorio del desierto y pasaban y mira, aquí está otra vez. Ya pasamos por aquí, le dice, pero aquí seguimos dando vueltas. Hay cristianos, hermanos, que están dando vueltas en el mismo círculo, y va a llegar el momento en que Dios va a tener que cortar esa bendición. Esa bendición, oiga bien, no estoy siendo negativo, ni tampoco vengo a traer una palabra negativa a su vida, pero quiero que usted vea las figuras que están marcadas en la Biblia. Porque para eso han sido escritas, para que nosotros nos demos cuenta el trato de Dios para con su pueblo. Ahora ya no iba a haber maná. Ahora ya empieza y se muere el líder que estaba guiándolos a ellos, que era Moisés, y Dios levanta a Josué, pero a Josué le da ciertos mandamientos, los que estudiamos la semana pasada. Esfuerzo, hermano, persistencia, porque este era un momento en que ellos iban a entrar a la tierra prometida, a recibir aquello que verdaderamente, el desierto no era la tierra prometida. El desierto solamente era una preparación para poder entrar a heredar lo que Dios había prometido a Abraham y a su descendencia. Ahora bien,
Esto no iba a ser fácil. Esto no iba a ser, hermano, de estar sentado. Esto no iba a ser, hermano, que las cosas se iban a lograr, hermano, solamente por ser cristianos. Sino que obviamente tenemos que entender que hay un proceso en Dios y va a llegar el momento en que Dios nos va a tener que levantar de la silla y hacernos pasar por situaciones difíciles para que nosotros podamos actuar conforme a lo que Él nos ha prometido. Él siempre demanda algo de cada uno de nosotros. Y lo más seguro es que nosotros tenemos que tener esa fe para poder actuar y arrebatar las bendiciones que Dios ha prometido para cada uno de nosotros. Todos tenemos promesa de Dios. Todos tenemos, hermano, una vida que Dios ha garantizado para cada uno de nosotros, pero hay que actuar para poder recibir esas bendiciones. Se levanta un nuevo líder llamado Josué. Ese líder, Dios lo prepara de tal manera, le da palabra, hermano, porque esa palabra es la única que lo iba a alentar en el momento de la necesidad, en el momento de la prueba, en el momento, hermano, donde él tenía que enfrentar esas situaciones difíciles. Dios le había prometido estar con él. Solamente esfuérzate y sé valiente. Nadie te va a poder hacer frente, porque como estuve con Moisés, también lo voy a estar contigo, Josué. ¿Te diste cuenta todo lo que yo hice con Moisés? De la misma manera yo voy a actuar contigo, siempre y cuando tú te esfuerces, y yo voy a hacer las cosas por ti. Esa es la diferencia de que nosotros no peleamos solos. Esa es la diferencia, hermano, de creerle a Dios y de saber de que Dios nos da la victoria por medio de su Espíritu Santo, para que nosotros, hermano, nos convirtamos en esos conquistadores de promesas. Salió bonito esto, ¿eh? Conquistadores de promesas. Porque eso es lo que nosotros debemos de ser, hermano. Porque si usted tiene las promesas, pero usted no las conquista, de nada sirve que estén escritas, que se las lean, que se las repitan, si usted realmente no quiere conquistar esas áreas. Obviamente hay que actuar y creer, hay que luchar, hay que pelear, hay que ser soldado, hay que ser caudillo, hay que ser un guerrero para poder alcanzar las promesas de Dios. Aquí ya estamos hablando de un trato totalmente diferente. Estamos hablando de pelea. Bueno, el título de la semana pasada hablamos de un gobierno teocrático. ¿Quién estuvo la semana pasada? Creo que los mismos estuvimos la semana pasada. ¿Qué significa gobierno teocrático? El gobierno de Dios. Hablamos de tres gobiernos, solo los pusimos por ejemplo. El teocrático, que es el gobierno de Dios. ¿Alguno más? Democrático, aristocrático. Tres gobiernos. El aristocrático consiste en que ¿quién gobierna? Los ricos. Y en el democrático, ¿quién gobierna? El pueblo, según es el que. Por eso en la iglesia no puede haber, hermano, democracia. Aquí el que gobierna es Dios. Si dejamos que el pueblo gobierne, hermano, el pueblo se acomoda y empieza a pedir, hermano, queremos esto, queremos lo otro, abramos solo el domingo, salgamos a tal hora, empiezan a poner reglas, hermano. Pero como Dios es el que manda, Dios es el que guía la iglesia. Si nosotros nos dejaran gobernar, hermano, en esto, cuántas cosas hubiéramos cambiado ya. Un montón de cosas. Pero como es Dios, es un gobierno teocrático. La iglesia se mueve por el gobierno de Dios. Ahora Dios estaba estableciendo un gobierno teocrático. El gobierno que se manifestó en la conquista. Ahora vamos al estudio bíblico número 15. Y dice el título: el cruce del Jordán recuerda el del Mar Rojo. O sea,
son dos pasajes o dos eventos, hermano, que marcaron algo muy importante en la historia del pueblo de Dios. Primeramente, cuando ellos salen, usted conoce bien esta historia, usted la sabe de memoria, y usted sabe que hablar del Mar Rojo obviamente es hablar de uno de los actos portentosos de la palabra de Dios. Son actos que nadie puede dejar de mencionar, que cada predicador que usted ha escuchado ha hablado en alguna ocasión de este evento, porque esto marcó, hermano, la liberación del pueblo de una esclavitud. Los saca de una esclavitud y los introduce a una dimensión diferente. Esta dimensión era la dimensión del desierto, la cual ellos tenían que pasar en 12 a 13 días solamente. Mas sin embargo, su incredulidad los mantuvo 40 años en la misma situación. Ahora, ellos salen ahora de este nivel, de esta dimensión, llamémosle dimensiones. Porque ahora el pueblo iba a entrar a una dimensión diferente. Aquí podemos entender que Dios es un Dios que nos lleva de etapas en etapas, de dimensiones en dimensiones. Éramos esclavos allá en el mundo. Dios nos liberta, nos saca de la esclavitud para que no seamos ya esclavos, sino que nos saca. ¿Para qué nos saca de la esclavitud? Para que seamos libres y para que podamos, hermanos, actuar a lo que es llegar a la tierra prometida. Ese es el propósito de Dios, llevarnos a una dimensión donde fluye leche y miel. Pero para poder llevarnos a la dimensión que fluye leche y miel, es necesario que Él nos discipline y nos haga pasar por ese periodo de desierto, y que para que después nosotros podamos valorar lo que es la tierra prometida, lo que es la dimensión donde fluye leche y miel. Si usted analiza su vida es diferente. ¿Cuántos analizan su vida? Yo analizo mi vida todos los días. Y yo me quedo, hermano, asombrado de lo que Dios ha hecho en mi vida y de cómo Él ha cumplido su palabra. Cómo, hermano, Él me ha cambiado tanto en lo espiritual como en lo material. La fidelidad de Dios es grande, hermano. Nosotros debemos de reconocer que estamos bendecidos de parte de Dios, que su vida no es la misma vida que usted tenía viviendo en el mundo, hermano. Estamos bendecidos. Por cualquier lugar que usted le busque a su vida tiene que estar bendecida. Ahora, si usted no se considera bendecido o bendecida, hay que ver a qué Dios usted le está sirviendo. Después, hermano, y le voy a poner solo ejemplos así materiales, porque yo tengo que analizar lo que Dios ha hecho en mi vida. De que yo no he hecho nada extra, hermano. Esto ha sido añadidura de parte de Dios. Esto es añadidura de Dios, hermano. Lo único que nosotros hacemos es servirle, glorificarle, alabarle. Él en su misericordia empieza a añadir bendiciones a nuestra vida y nos empieza a llevar, hermano, a dimensiones diferentes, hermano. Es algo tremendo, porque nuestra vida ha entrado en una dimensión diferente, pero tenemos que valorar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Estamos mejor que antes. No estamos como estábamos en el mundo. Estamos bendecidos. Tenemos al Dios Todopoderoso, hermano. Estamos bien en el Señor. Hay que valorar y darle gracias a Dios por habernos sacado de esa esclavitud. Pero hay cosas mayores todavía que hay que conquistar. Y entonces vamos a ver
Este pasaje que recuerda la salida del pueblo de Israel como un evento donde se abre el Mar Rojo, porque Dios hace cosas que el hombre no puede hacer. Y Dios, cuando marca la vida del hombre o marca la vida en este caso de su pueblo, lo tenía que hacer con algo que estaba fuera de las manos del ser humano. De la misma manera tuvo que marcar su vida con algo que nadie lo pudo hacer, con algo que nadie pudo cambiar nuestro ser más que la presencia y la fidelidad de Dios a nuestra vida. En el acto de creer, un acto de fe, produjo un cambio en nuestra vida. Fue un acto de fe lo único que nosotros hicimos. Nosotros no hicimos ninguna otra cosa más que creer en Jesucristo. Y el momento que usted creyó en Jesucristo, usted entró bajo todas las bendiciones y las promesas de Dios. Sencillamente un acto de fe fue lo que cambió nuestro ser. Un acto de fe fue lo que nos hizo nuevas criaturas. Quiero leer la introducción para que podamos entender de qué es de lo que estamos hablando en esta mañana. Obviamente vamos a hablar de este cruce del río Jordán, el cual marca nuevamente la vida de los israelitas. Obviamente esta era una nueva generación. Ellos no habían visto cómo el Mar Rojo se había abierto, porque toda esa generación había quedado postrada en el desierto. Esa generación ya estaba muerta. La nueva generación fue la que entró a la tierra prometida. Pero Dios tenía que marcar sus vidas, porque cada evento de Dios, hermano, tiene una simbolización en la figura de Jesucristo. Esto del cruzar el río Jordán no es más que otra cosa de la presencia de Jesucristo, haciendo el milagro más grande en nuestra vida, de llevándonos, hermano, a lo que es la vida eterna. Entonces Dios siempre marca los tiempos, marca las edades, marca todo evento que Él hace con su pueblo. Ahora, lo del Mar Rojo queda atrás. Ahora viene un nuevo sellamiento, una nueva evidencia de que Dios sigue teniendo el poder, y lo deja marcado en cómo es que este pueblo cruza el Mar Rojo. Vamos a leer la introducción. ¿Todos tienen su guía o los que la tienen? Hermano Donald, por favor, léame la introducción. Hubo varias razones para que Jehová realizara el milagro de la apertura del río Jordán. Durante la temporada de la siega, alrededor del mes de abril, época de verano de los deshielos del monte Hermón y de las colinas del norte hacia el Jordán, creciera demasiado. Solo un milagro podría permitir que todo el pueblo lo pasara. Los israelitas que estaban a punto de entrar a la tierra prometida eran una generación joven y quizás no recordaban el milagro del Mar Rojo. Dios les dio una lección de primera mano para mostrarles su poder y amor. Lo que les esperaba era duro: derrotar a todas las tribus paganas de Palestina. Dios quería fortalecer la fe de su pueblo. Josué necesitaba fortalecer su liderazgo frente a ese pueblo difícil de dirigir. Dios usó este milagro para confirmarlo en el cargo y demostrar que
obraría por medio de él como lo había hecho con Moisés. Gloria a Dios. Ahora vamos de una vez al capítulo 3. Acuérdense que la semana pasada estuvimos hablando del capítulo 1. Queda el capítulo 2. Ese sería bueno que usted lo leyera en su casa. Ahora entramos ya directamente al capítulo 3. En el capítulo 3 vemos este evento tan importante, como voy a tratar de agarrar ciertos pasajes de aquí de la introducción para que usted vaya entendiendo. Dice que hubo varias razones para que Jehová realizara el milagro de la apertura del río Jordán para que el pueblo pasara en seco. En otras palabras, Dios no hace nada solamente por hacerlo. Dios hace las cosas con propósito. Dios hace las cosas, hermano, hace milagros para que el pueblo se dé cuenta. Dios no hace nada, hermano, simplemente por hacerlo. No, Él hace las cosas para que nuestra fe crezca y nuestros ojos puedan ver y que nosotros podamos quedar marcados del poder de Dios. Dios tenía un propósito por el cual Él iba a abrir el río Jordán. 1. Durante la temporada de la siega, alrededor del mes de abril, era una época de verano. En esas áreas, cuando es invierno y cuando es tiempo de frío, las montañas están congeladas. Hay mucho hielo en esa región. Obviamente, estamos viendo de que Dios, cuando hace un milagro, Él lo hace cuando las cosas Él las hace aún más difíciles todavía, porque Él se quiere glorificar. ¿Se acuerdan del mensaje de Lázaro? Él no regresó rápido al primero o segundo día. Él esperó que pasaran 4 días, que ya tuviera mal olor para que el milagro aún tuviera un mayor impacto en la vida de aquellos que iban a ver ese milagro. Ahora bien, Él, para que este milagro del río, no, hombre, si ese río estaba casi seco, o sea, ahí pasaron, si ese no era río. Es que nosotros nos imaginamos uno de estos ríos de aquí de Los Ángeles. A mí me da risa cuando dicen ese es el río de Los Ángeles, con cemento y todo, y un poquito de agua que va por ese canal. Para mí no es río eso, porque usted está acostumbrado a ver los ríos de allá del Salvador. Esos ríos que llevan piedra, llevan palos y llevan toda clase de cosas, hasta zapatos van por ahí, hermano. Y van con fuerza. Y que si usted no está listo, hermano, ese río se lo lleva. Y se imagina en tiempos de invierno cuando los ríos se crecen. Porque cuando uno va a los ríos, uno se puede dar cuenta hasta qué nivel esos ríos llegan. Porque cuando están bajitos, uno se da cuenta que hasta por ahí están las señales donde llega cuando está creciendo el río. Ahora bien, Él saca al pueblo en un momento donde el río estaba sumamente crecido. ¿Por qué estaba crecido el río? Porque era tiempo de verano. Y en el tiempo de verano todo el hielo se empieza a derretir. Y obviamente tiene que tener un desemboque. Y tiene que ir a parar a algún río. Y que los ríos desembocan en el mar. Obviamente ese río estaba crecido en ese tiempo. Entonces dice, época de verano, los deshielos del monte Hermón y las colinas del norte hacían que el Jordán creciera. ¿Cuánto? Demasiado. El Jordán estaba sumamente, hermano, crecido. Solo un milagro podía permitir que todo el pueblo lo pasara. Obviamente tenía que ser un milagro de Dios. No podía ser intervención humana, ni podría ser
favoritismo de la naturaleza para poder que ellos pasaran al otro lado, sino que tenía que ser la mano poderosa de Dios. Tal como lo fue en el Mar Rojo, de la misma manera tenía que ser ahora para cruzar el río Jordán. Seguimos. 2. Primero vemos que estaba crecido. 2. Otro punto. Los israelitas que estaban a punto de entrar a la tierra prometida era una generación joven y quizás no recordaban el milagro del Mar Rojo. Es que Dios, hermano, esta generación tal vez pudieron haber dicho: estos nuestros padres están locos. Nos contaron de que se abrió el Mar Rojo y vos le crees, le decía uno al otro. A mí se me hace que ellos eran así, ellos están viejitos ya, por eso hablan esas locuras. Nosotros somos de la nueva era, hombre. Nosotros vivimos en otro tiempo. Eso de los milagros, ahora es todo diferente. De experiencia, una vez se queda, sí, está bien. No saben nada de la tecnología ellos. Ellos están en el pasado. Ellos no saben nada de las cosas nuevas. Pero Dios tenía que hacer milagro también. Y Dios tenía que mostrarles que Él era el único que podía hacer esas cosas, hermano, de poder abrir un río crecido. Dios tenía un propósito de marcar a esta nueva generación. Nosotros, hermanos, nosotros conocemos a nuestro Dios. Nosotros sabemos quién es Dios. Pero esta juventud tiene que conocer quién es Dios también. Esta juventud tiene que saber que al Dios que nosotros le servimos, Él sigue teniendo el mismo poder. Y Dios va a hacer milagros. Y Dios va a hacer cosas portentosas en medio de nosotros para que ellos queden marcados y tengan un mensaje que dar a las nuevas generaciones. Porque cada tiempo que va pasando, esto se va poniendo más peligroso. Y la incredulidad va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y hermano, si nosotros no instruimos a nuestros hijos, si Dios, hermano, no hubiera marcado a estos hombres, a esta juventud, a esta nueva generación con un milagro de tal magnitud, hermano, ellos no hubieran valorado el poder de Dios y el propósito de Dios, el cual los iba a llevar a la tierra prometida. Ahora, punto 1 estaba crecido. Punto 2, dijimos que Dios quería marcar la vida de ellos con un milagro. Dios les dio una lección de primera mano para mostrarles, primeramente, ¿qué? Su poder. Y segundo, su amor. No sé, ya lo leímos esto. Estoy en la introducción. Vamos al punto 3. Vaya con su vista, porque usted lo va a leer, yo lo leo, pero le explico un poquito más para que se le quede grabada en su mente, porque eso es lo que va a traer el beneficio. Primero, que Dios se va a glorificar en las cosas más difíciles. Segundo, que el propósito de Dios no es solamente para recibir el milagro, sino para mostrarnos su poder y su amor. ¿Qué tanto los amo yo que los voy a pasar al otro lado? Ustedes no van a tener que construir una barca, no van a tener que arriesgar su vida, sino que como yo los amo tanto, yo los voy a meter. Solamente pido una cosa: obediencia. Eso es lo que pidió de ellos. Él no pidió otra cosa más que obediencia. Y a veces Dios nos pide cosas tan insignificantes que nosotros las desobedecemos. Y ahí es donde está el milagro. Ahí es donde Dios se quiere glorificar. Ahí es donde Dios quiere manifestar su poder y su amor. Pero por causa de nuestra desobediencia no podemos alcanzar las bendiciones de Dios. Hay cositas tan insignificantes en nuestra vida que nos están deteniendo de entrar a poseer las promesas de Dios. Ahora bien, punto número 3. ¿Qué era lo que pasaba?
¿qué dice? Lo que les esperaba era duro. Ahora Dios tiene que tener una preparación con nosotros, porque lo que nos espera es duro. Hermano, mientras más el caminar, hermano, en el Señor, las cosas se van a poner más duras. Pero mire, hay promesa de Dios, porque yo no quiero contradecir la palabra de Dios. Dios le había prometido a Josué estar con él todos los días de su vida. Y eso era lo que él tenía que tener en mente, que por muy duras que fueran las situaciones que estuviera viviendo, él tenía que saber que Dios estaba con él. Y entonces las cosas se iban a poner duras, pero cuando yo me acuerdo que él abrió el río Jordán para que yo pasara, yo ya no iba a ver las cosas tan duras. Porque si fue posible que él abriera el río Jordán para que yo pasara, ¿cómo no va a derrotar a uno de estos de mis enemigos? Las cosas se esperaban, lo que venía era duro. Derrotar a las tribus paganas de Palestina. Hay enemigos en nuestra vida. En este caminar hay enemigos que quieren detenernos de poder entrar a poseer lo que Dios nos ha prometido. Y uno de esos enemigos es la haraganería. Y que si usted no lucha, no pelea en contra de esa haraganería, hermano, de ese sueño, de ese cansancio, de esa rebeldía, de esas situaciones que nos detienen, hermano, de entrar a la bendición de Dios. Porque usted no las ve, pero ahí están. Usted no ve los enemigos. Es que usted quiere ver una tribu con flechas y con señales de humo. No, ¿cuáles son sus enemigos que lo detienen de poder entrar a la tierra prometida? Ellos, lo que les esperaba no era duro, no era fácil, era duro. Pero ellos tenían que hacer ¿qué? Derrotar a todas las tribus paganas. Acuérdense que nosotros venimos con un montón de mañas paganas. Y esas mañas se vienen con nosotros. Y nosotros tenemos que derrotar esas situaciones dentro de nuestro ser para poder entrar a la tierra prometida. Dios quería fortalecer la fe de su pueblo. 4. ¿Qué tenía que hacer Dios con todo este evento que estaba manifestando? Fortalecer su liderazgo frente a este pueblo difícil de dirigir. En otras palabras, Dios le iba a dar el respaldo a Josué para que el pueblo tuviera reverencia para el líder que Dios había puesto. Porque el líder tiene que tener autoridad y el líder tiene que tener respaldo de Dios. Si no tiene respaldo de Dios, nadie lo va a reconocer como líder. ¿Para qué me van a poner de líder si no voy a tener autoridad y no voy a tener respaldo? ¿Quién va a poder ser líder así? Como que le digan, usted va a ser policía, pero no va a tener pistola, ni carnet, ni uniforme. Ah, no, pues no me dé ningún puesto. Si me va a poner de policía, deme el uniforme, deme el carnet, deme la pistola y deme el respaldo para que yo pueda ejercer mi papel de policía. Obviamente Dios quería marcar en la vida del pueblo y decirles, el hombre que yo he escogido, yo lo he llamado y yo lo respaldo y hay evidencia de que yo moro en él. Obviamente tenía que fortalecer la vida del liderazgo. Por eso vemos el 4, Josué necesitaba fortalecer su liderazgo frente a este pueblo, especialmente cuando hay un pueblo difícil de dirigir, se necesita más el respaldo de Dios. Obviamente, sí, hermano, si él no hubiera tenido el respaldo de Dios, ¿se acuerda que cuando finalizamos la semana pasada leímos un pasaje donde el pueblo también demandaba señal de Moisés, de Josué?
Mira, si Dios no está contigo como estuvo con Moisés, ni nos pidas que sirvamos, ni nos pidas que te ayudemos, ni nos pidas que nos involucremos, porque no lo vamos a hacer. Queremos ver que tú tengas evidencia de que eres un líder y que eres llamado de Dios. Mire el pueblo. Es que el pueblo es tremendo. El pueblo es duro, hermano. El pueblo, solamente la evidencia de Dios y el respaldo de Dios puede hacer que esas situaciones mentales y esas ideas erróneas caigan de nuestra mente y de nuestro corazón, hermano. Hay gente que, hermano, que no se somete al líder porque dice, ay, no, si ni llamado de Dios es. Yo no le veo planta de líder, dice. Yo miro que no la hace de veras, dice. El líder necesita autoridad de Dios. El líder necesita evidencia de que Dios está con él. Por eso Josué experimentó, hermano, el respaldo de Dios y el pueblo quedó admirado. Hoy sí creemos que este es de Dios. Mira, ya viste cómo abrió. ¿Ya ves? El río Jordán se abrió. No, este hombre sí es de Dios. Más vale que nos pongamos firmes, porque si no, se nos va a caer Dios. Obviamente eso trae un temor. Temor no de miedo, temor de reverencia, temor de fidelidad, temor de sujetarse. ¿Por qué? Porque ese líder es la voz que Dios ha dejado como instrumento para dirigir al pueblo. Bueno, entonces vemos puntos muy importantes. 1, el río estaba crecido, ¿verdad? 2, los israelitas necesitaban conocer a ese Dios que conocieron sus padres, la nueva generación. 3, lo que nos espera es duro. Hay que levantarse con fuerza. No piense que las cosas se van a poner más fáciles todos los días. Todos los días las cosas se van a poner más duras. Pero usted tiene que ser y tener ese carácter de guerrero para poder vencer toda trampa del enemigo y vencer todos esos obstáculos para poder entrar y que usted se convierta en un verdadero líder de su casa. Que verdaderamente lo reconozcan como sacerdote de su casa. Aquí está duro esto, porque aquí los sacerdotes fueron los primeros que pasaron. Y los sacerdotes fueron los que llevaron el arca y fueron los primeros que metieron los pies en el agua. Hermano, hay gente que quiere que su casa, hermano, se arregle y que Dios la restaure, pero no están siendo sacerdotes de su casa. Ellos van atrás, ellos van en la cola, hermano. Cuando el sacerdote es el primero que tiene que ir. El sacerdote es el que dice, voy para la iglesia. El sacerdote dice, hoy tengo privilegio. El sacerdote es el que va cargando la presencia de Dios, diciéndole a su familia, sígueme, sígueme, porque vamos para la casa de Dios. Pero hay sacerdotes, anda vos, yo me quedo aquí. Mandan a la mujer a la iglesia y ellos se quedan, hermano, en su casa haciendo nada, hermano. Ese no es el liderazgo que Dios andaba buscando. El liderazgo que Dios andaba buscando era un liderazgo que tomara la posición de sacerdotes. ¿Cuántos reyes y sacerdotes hay aquí? La Biblia dice que ahora Él nos ha hecho reyes y sacerdotes, pero solo de nombre, hermano. Porque de hechos, hermano, estamos muy lejos